obviamente, primero intenten resolver cada duda, cada palabra, cada término, cada ambigüedad que puedan encontrar por sí solos, buscando ustedes todas las formas. Hoy vamos a aprender bastante de eso, cómo buscar la información solos. Bueno, arrancamos con farmacología general. La segunda parte va a ser desarrollo de nuevos fármacos. Son como dos clasecitas, dos clases que van sumatorias, juntas, terminan en una tercera que viene después. Farmacología general. Acá tienen, digamos, espera que voy a poner el lápiz. Bueno, acá tienen el... Una planta muy famosa y muy conocida en Asia, digamos. Hay mucha historia atrás de esto. Y esta planta, se darán cuenta de qué se trata, se toma la flor, se la seca o se deja secar, y a partir de ahí se empiezan a extraer elementos que van a conformar ese polvillo en opio bruto. Luego de eso, se lo guarda, se le agrega alguna sustancia más bien acuosa y previamente probada de que no va a cambiar las cualidades del opio en bruto, se hace la tintura de opio. Entonces, fíjense, planta, flor, digamos acá la espátula, el cuchillito que lo está mostrando habla de que hay una labor artesanal o propia de un trabajo de algún técnico, eso se logra extraer las partículas de opio en bruto, después eso, por supuesto, se tamiza, se limpia, un montón de pasos técnicos, y se concluye en la tintura de opio. Y fíjense que en la tintura de opio, ya en un contexto de un laboratorio, se puede obtener varios productos. Morfina, codeína, papaverina, otros. El tema es que la morfina y un montón de derivados que hay son parte del segundo escalón del tratamiento del dolor para el ser humano. Ya lo vamos a ver cuando digamos dolor, junto con los AINES, antiinflamatorios. No, es una clase específica, entonces lo vamos a hablar ahí, dolor. Y el segundo escalón, primero están los AINES, digamos, unos esteroides. Y el segundo escalón está dado por los derivados sobre todo de la morfina. Y la codeína, probable que en muchas heladeras de sus respectivas casas haya codeína en este momento, y es que tienen a alguien que está con tos o con mucho dolor de garganta y demás. Muchos de los jarabes que habitualmente se usan en chicos, y no tan chicos, en los hogares, tiene codeína. Entonces, fíjense que esto viene desde ahí y no es tampoco habitual, sino que hay que poner el ojo, digamos. Esto es a manera de ejemplo. Bueno, ahora, ahí está. Los parámetros, los objetivos que vamos a seguir en esta clase: definir qué es farmacología general y qué términos están relacionados con la farmacología, identificar la amplia variedad de divisiones y subdivisiones que tiene la farmacología, reconocer esta ciencia como la ciencia que tiene como objetivo central beneficiar al paciente de un modo racional, estricto. O sea, no lo que le parezca a un individuo, lo que le parezca a Sergio, a Vanessa, al que sea, no. Es lo que
estudia la ciencia a nivel mundial y está aceptado a través de la evidencia científica. Por eso lo de estricto. Lo racional es porque tiene que seguir una cadena de raciocinio, de pensamiento, de razonamiento crítico, para llegar a un buen diagnóstico y tratamiento. Entonces, lo que buscamos, ¿para qué? Es la farmacología. Para tenerla de aliada, desde ahí ser una herramienta más para el beneficio del paciente. Nosotros somos agentes de salud, como profesionales de la salud, tenemos un solo objetivo: no hacer daño al paciente, beneficiar al paciente. El paciente es la persona, el ciudadano, en situación vulnerable de dolor, de inflamación, de alguna patología. Por último, objetivo de esta clase es reconocer las fases en el desarrollo de un nuevo medicamento. ¿Cómo surgen los nuevos medicamentos? Esto tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente respecto de las vacunas para el COVID. O sea, de ahí lo vamos a ir viendo. La palabra farmacología, bueno, deriva del farmacón, que significa purgante, es la ciencia de las drogas. En el sentido amplio es la rama de las ciencias biológicas que estudia la acción de los agentes químicos sobre los seres vivientes, o sea, agentes químicos como cosa global sobre organismos vivientes que no necesariamente van a ser solamente el humano. El que nosotros estudiamos es el humano, pero el veterinario estudia a los animales, el bioquímico estudia la química en sí y su aplicabilidad a estudios, a diagnósticos, a lo que fuera. El odontólogo lo estudia y lo lleva, digamos, a su ámbito de rehabilitación oral, y nosotros lo tenemos que llevar de aliado a diagnóstico kinésico y al tratamiento kinésico. Esta acción puede ser beneficiosa o perjudicial. Eso es lo que tenemos que estudiar y definir, porque justamente eso nos va a decir hasta esta dosis le voy a dar de tal o cual medicamento, o esto voy a usar y esto no voy a usar en determinados casos. Y otra definición es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Como ven, son definiciones globales. El objetivo principal es beneficiar al paciente, lo dijimos recién, de una manera racional y estricta, ya lo expliqué. Espectro que abarca todos los aspectos relacionados con la acción del fármaco. Origen, desde dónde viene, acuérdense la plantita. La síntesis, como yo tengo de una parte de esa planta, que puede ser del tallo, puede ser de las hojas, puede ser de las raíces, puede ser del fruto. La preparación, una vez que lo tenga. En el opio que hablamos recién, entonces van viendo estos pasos. ¿Qué propiedades tienen para combatir el dolor, analgésicas, para combatir un acceso de tos, antitusivo, etc. Acciones desde el punto de vista a lo máximo, cómo se mueve el organismo, se llama la biodisponibilidad y la farmacocinética, cómo se mueve, y la clase que van a tener el lunes que viene, 8:30, con la profesora Isabel Harman, farmacocinética y farmacodinámica, para después el jueves que viene tener el primer práctico sobre ese tema. Sus formas de administración, las indicaciones terapéuticas, los efectos tóxicos o no deseables, digamos. Farmacología es, desde el punto de vista definitorio, es ¿para qué sirve? Para hacer diagnóstico, tratamiento, pero también para prevención. De ahí vienen las vacunas, de ahí vienen un montón de sustancias que son a veces vitamina A, son protectivas, son preventivas, parches antitabáquicos, etcétera, etcétera.
Estudia su origen y química, su utilidad en medicina, sus acciones farmacológicas, sus mecanismos de acción a nivel molecular y celular. El kinesiólogo, o médico u odontólogo va a recetar fármacos para hacer un buen diagnóstico y establecer una terapéutica farmacológica racional. Siga cánones internacionales. Ese es el motivo para que el kinesiólogo, ustedes en el futuro, hagan un buen diagnóstico, realicen una buena terapéutica y que tenga aval internacional. Para lo cual, y en eso estamos metidos, deben poseer conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, tienen las clínicas médica y quirúrgica, pero también tienen fisiopatología, ahí está el doctor Piacenza y el profesor Luponio, y con este conocimiento de la fisiopatología es que el individuo, digamos, si está sano, está en una situación fisiológica normal. Si se enferma porque le pasó algo, fractura, golpe, parálisis, etc., deja de estar en alguna región de su cuerpo en estado fisiológico, pasa a estar en un estado fisiopatológico. Este traspaso de fisiológico a fisiopatológico deben conocer ustedes para poder aplicar la farmacología que ayudará al resto del tratamiento médico y kinésico. Entonces hay que conocer la fisiopatología porque desde acá es donde yo voy a actuar como kinesiólogo. Desde acá debo devolverle el estado de fisiología a eso que lo perdió, o lo más cercano posible. El conocimiento amplio de la farmacología y las drogas. No tienen que saber todo en farmacología kinésica. Tienen que saber dónde se encuentran. A eso es la tercera clase que damos ahora, que tiene que ver con sistemas de información. Cómo buscar la información. Entonces, repito, el kinesiólogo, médico odontólogo, para recetar un fármaco, tiene que hacer un buen diagnóstico, tiene que hacer una buena terapéutica, a veces prevención, pero para eso debe conocer la fisiopatología de lo que nos está llamando, convocando a actuar, a resolver, y tiene que conocer todos los aspectos de la farmacología. Las drogas, muchos de sus aspectos son, digamos, como la parte más, digamos, la pintura de opio que veíamos en la primera diapositiva, y estas después van desagregándose o logrando ser distintos tipos de sustancias que la van completando. Cuando eso se completa y se estudia y se verifica, ahí recién pasa a la categoría de ser droga, pasa a la categoría de medicamento. Entonces, el medicamento, sea inhalado, sea instilado, sea crema, pomada, ungüento, óvulos, partes, inyecciones, mil formas que hay que vamos a ver en la clase. Hay una clase a futuro de formas farmacéuticas y ahí van a ver que cómo es la transformación de una droga hasta que llega a un medicamento. El medicamento es el que tiene que tener una forma de administrarlo, que tiene que ver con su forma farmacéutica, y debe ser probado en pacientes y justamente ser aprobado por las entidades nacionales e internacionales que regulan esto. Para ese caso, se analiza la parte principal del medicamento, que es el principio activo. A este principio activo se le suman talcos, esencias, si a un jarabe se le pone una esencia de frutilla para que sea más agradable para los gurisitos cuando tienen que tomar. Dice, ay, a mí sí, dame el remedio el de frutilla. Bueno, eso le agregó una esencia o de menta o lo que fuera, para que justamente tenga en su forma de administración farmacéutica una aceptabilidad por parte de quien lo va a recibir. Entonces, una cosa es la droga, otra cosa es el medicamento. Profe, una consulta. Sí.
Te escucho. Entonces, lo que diferenciaría la droga del medicamento sería el aval que tiene el medicamento. Claro, fíjate vos, yo te voy a volver a la primera, justamente, ahí está. Bien por la pregunta, te agradezco. Cuando está en la planta, digamos, es una planta. En este caso, el opio se saca de la flor. Entonces, desde acá hasta que se sacó, se dejó secar, como la hoja de tabaco, digamos, si por ahí conoce. Eh, Se deja secar y después se procesa, todo eso tiene un... Hasta ahí sigue siendo, despacito se va transformando en bruto, digamos. Después esto ingresa a un laboratorio y empieza a tener otros productos, agua, sales, esencias, estabilizantes, preservantes, distintas cuestiones químicas que hacen a que eso se conserve mejor. Y ahí esa droga empieza a tomar una forma, en el caso de la codeína, de jarabe, entonces va a tener la esencia de una cosa gelatinosa, más bien acuosa, pero una gelatina, digamos, líquida. Y esa forma administrada, como va a ser, por ejemplo, para chicos, va a tener un agregado, una esencia de frutilla. Entonces, hasta acá, una raya se llamó droga. Y desde acá, cuando se incorpora, uno, la forma farmacéutica, crema, pomada, ungüento, gota, inyectable, bla, 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 todas muchas, cuando se incorpora eso, y eso fue estudiado y evidenciado científicamente que no causa daño, causa el efecto que buscábamos, bla, 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 ahí sí es aprobado a nivel internacional, es aprobado a nivel de todos los entes, ya lo vamos a ver a nivel nacional, y el ANMAT, después le vamos a explicar qué es un instituto que es el que regula todos los medicamentos y alimentos que surgen. FDA se llama en Estados Unidos y otros nombres en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí se convierte. Esa droga, por este largo camino, pasó por laboratorio, después pasó por estudios y pasó por aprobación internacional y nacional y ahí se convierte en un medicamento. Y ese medicamento puede ser venta a granel, o sea, en frascos grandes, ventas en capsulitas, como compras en una farmacia una aspirina u otras, y también ventas en farmacias, digamos, y bueno, algunas cosas, algunos medicamentos se venden en kioscos, eso no está bien, pero ahí sí ya cuando está a la venta al público, cuando se transformó en un medicamento que tiene todo un largo recorrido y demás. Ahora van a ver cuánto tarda un nuevo medicamento en salir a luz y cuánto es el costo promedio. Pero bien la pregunta, creo habértela respondido. Entonces, por un lado, droga, todo este camino, digamos hasta que ingresa al laboratorio. Y medicamento ya es cuando lo tenés en la estantería de la farmacia. Continuamos a buscarla donde estábamos. Era esta. Bueno, tenemos distintas subdivisiones de las distintas ramas de la farmacología. Una es el fármaco considerado en sí mismo. Y ahí tenemos la farmacognosia. Si se acuerdan lo que era gnosia, era el origen, de dónde viene. Ya lo vamos a ver, cada uno de estos se desarrolla enseguida. La farmacotecnia y la farmacia, la farmacoquímica, la etnofarmacología. El fármaco, otra subdivisión, el fármaco en su interacción con los organismos. La farmacodinamia, la farmacocinética, que es su próxima clase el lunes, la farmacogenética, la farmacogenómica, la farmacometría, la cronofarmacología. Ya desarrollamos cada uno de ellos. Sigue la tercera subdivisión, el fármaco en sus aplicaciones terapéuticas, consecuencias iatrogénicas. Y iatrogénicas, y por ahí no están en conocimiento de lo que significa este término, es toda acción hecha por un
o prescripta por un profesional de la salud, que determina un daño, una reacción adversa, algo tóxico, algo que generó una flebitis, un dolor, un rash, un enrojecimiento, un picor, que generó ampolla. Entonces, estas consecuencias adversas, tóxicas, parte de lo que se estudia con la farmacología clínica. Es la farmacología aplicado a individuos en situación de enfermedad. En la farmacología clínica, en la terapéutica, en la farmacotoxia, que lo van a ver por escrito así, sino más bien la toxicología, así, y la farmacoepidemiología, que tenemos toda una clase de esto, por lo importante que es. Esta es una tercera clasificación. Ahí vamos por la primera, que era fármacos en sí mismo. La farmacognosia habla de el origen. Todo lo que ustedes vean de terminología con gnosia es el origen. Y el origen de los medicamentos puede ser vegetal, prioritariamente, animal, mineral, sintético, semisintético y bioingeniería. Esta a la vez tiene algunas subramas. Una de esas podríamos incluir a la nanotecnología. Y ahí son de mucho menor cantidad de medicamentos y que liberan, por ejemplo, hay estudios que lo colocan en algunos liposomas y colocan microsustancias de un principio activo, y eso es liberado dentro del organismo cuando ese liposoma se abre. Y ese liposoma se puede abrir, se estudia previamente, por mayor acidez del medio, por mayor calor, por ejemplo, si va por vía digestiva, entonces entre estómago y duodeno hay mayor acidez, y ahí el liposoma hace esto, libera las sustancias que están por dentro, digamos, son el principio activo. Por otro lado, liposomas que puede usar el kinesiólogo a través, por ejemplo, de la electroporación, que liberan sustancias que tienen principios activos, una vez que el ultrasonido o la electroporación determinaron un aumento de temperatura o un cambio eléctrico, lo vamos a explicar en iontoforesis y en electroporación, y esa diferencia de potencial eléctrico determinó que los canales de apertura del liposoma puedan liberar esa sustancia que estaba dentro. Pero bueno, la farmacognosia, que en eso estamos, puede ser vegetal, animal, mineral, sintética, semisintética, bioingeniería. Acá también está la farmacoquímica, que estudia la estructura química propia de cada droga. La farmacotecnia y farmacia es la síntesis, la manufactura, la preparación, el expendio de fármacos. Hasta el mostrador del farmacéutico, digamos, y todos los aspectos técnicos, números, códigos, etc. La etnofarmacología estudia los efectos de las plantas utilizadas por los pueblos originarios. Esto cada vez está más en boga porque antes había como un rechazo, ¿no? Eso usaban los indios, y hoy es todo lo contrario. Hoy se mira con una riqueza por lo ancestral, porque estamos en tierra guaranítica, en tierra de los Com, estos serían los Toba, los Huichí, que están más en la zona norte de Salta y Chaco, una parte de Santiago del Estero también, y los Mocoy. Estos son los verdaderos nombres actuales aceptados, que son los mocovíes y demás. Entonces hay montones de escritos y demás que se están revalorizando. Inclusive hay una alumna de kinesiología que yo le ayudé con su trabajo final para recibirse. Lo hizo sobre la etnofarmacología de los Com y Huichi, porque ella es de esa etnia, y pudo estudiar, yendo a algunas comunidades, qué medicamentos consumen, qué yuyos consumen, qué plantas, en qué forma, para qué síntomas.
o qué patologías, y eso compararlo un poco con alguna utilidad que se pudiera dar en la kinesiología. Entonces, hasta ya se están viendo tesis finales con este tipo de temas. O sea, ya no se mira más con desprecio los conocimientos guaraníes, los conocimientos jesuíticos que tuvimos por mucho tiempo en toda nuestra región, sino que es como un tesoro a seguir rescatando. Seguimos. El fármaco como fármaco propiamente, ¿no? Entonces, la farmacogenética, factores genéticos relacionados con la respuesta individual, farmacocinética, ya lo van a ver a la definición, y farmacodinámica el lunes, farmacometría es la medición matemática, numérica de los efectos del fármaco. La posología, que es el estudio de las dosis. Cuando vean ustedes, agarren una cajita de un medicamento, y al medicamento adentro le van a sacar el prospecto, que sería el papelito que explica todo. Y ahí van a buscar un término que es posología. Entonces, en la posología es la dosificación de ese medicamento. Ahí como ejemplo práctico. Bueno, perdón, a ver si me pasé. Sí, esto ya lo aclaramos. La tercera subdivisión, el fármaco en sus aplicaciones terapéuticas, consecuencias iatrogénicas, o sea, de hacer daño. El kinesiólogo también tiene muchas formas de hacer daño, mayormente por no saber, por no estudiar, por no dedicarse un poco más allá de lo que te enseñó la facultad. Hay formas de dañar, la van a aprender en esta cátedra, con el hielo. Si vos aplicás hielo, mucho hielo, cortás mecanismos biológicos de curación, de reparación, de llegada de factores de regeneración, y al enfriar tanto tiempo la zona, no permitís que ese mecanismo biológico natural continúe. Entonces lo cortás. Al cortarlo, generás mayor daño, la reparación tisular de un ligamento o cápsula en una esguince de tobillo, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante. En esta subdivisión tenemos la farmacología clínica, y acá es donde se va a estudiar, el tercer tema de hoy, el desarrollo de nuevos fármacos. ¿Cómo se desarrolla un nuevo medicamento? Y ahí aparece algo fundamental, que son los ensayos clínicos. Ensayos clínicos. Y ensayos clínicos controlados. Entonces, en los ensayos clínicos controlados ya aparece la randomización. Al ser randomizado, quiere decir que es azarizado, con H, azar, o sea, hechos al azar. Entonces, se toman pacientes, los rubios por un lado, los de pelo negro por el otro, los pelados, pasa el primero acá, el segundo allá, podría ser una forma de azar, y si no, se toma por terminación del número de documento, o muchas otras formas de azar que hay. Al azarizar, no quiere decir de que vos no tomaste todos los grandotes de 1,90 m, jugadores de rugby o de básquet, para un estudio A, y todos los más chiquititos y más debiluchos, más gorditos, lo que fuera, para el estudio B. Entonces, ahí no haces azar. En el azar tomás otros valores que te forman un grupo A y B para poder compararlos, pero tiene que ser al azar. Entonces ahí empieza lo que se llama la randomización, y dentro de eso están las cualidades que deben tener los ensayos clínicos controlados. Son los estudios que nos llevan, ya les voy a explicar todos los pasos, a que un medicamento sea fiable, sea eficaz, fue estudiado y tiene un montón de pasos, de tiempos, y eso hace que sea, digamos, aceptado a nivel internacional. Contralor de nuevos fármacos, ensayos clínicos, farmacovigilancia. Todo esto está en la farmacología clínica. El desarrollo de nuevos fármacos, los estudios clínicos controlados, los ensayos clínicos y la farmacovigilancia. También acá está la terapéutica, el tratamiento,
Dentro de esto está la mayor parte de la farmacología kinésica, que son todas las formas de tratamiento. Manuales, con vendas, con taping, con agente físico, con inhalatorio, con baños, con todas las ramas de la hidroterapia, sea por sumersión, sea por lodo, barros, etc. Y bueno, todo eso está dentro de la terapéutica. En ese caso, dentro de la terapéutica farmacológica kinésica. Hay distintos elementos farmacológicos que se pueden absorber a través de la piel, que recuerdo que es el órgano más extenso del cuerpo humano, y eso es lo que tenemos que estudiar y desarrollar para que ustedes puedan aplicarlo cuando corresponda. Psicología, que es como se la conoce, es estudiar los efectos nocivos y perjudiciales de las drogas, venenos, sustancias sin aplicación clínica. ¿Por qué dice sin aplicación clínica? Porque en farmacología, para el humano, se estudia esto para, bueno, no caer en esto, pero donde más se estudia esto a favor, digamos, del humano, es en agronomía. Yo lo puse por ahí en una de las próximas diapos, en agronomía en veterinaria. Se llama agronomía porque lo que buscan es una sustancia tóxica para el mosquito, o para la oruga, o para la mosca, para los distintos bichichos que vienen y comen la plantación. Entonces ahí buscan un efecto tóxico para destruir un enemigo que nos saca un futuro alimento, digamos. En cambio, en el caso del humano, esa parte, digamos, no está tan desarrollada. De ahí es sin tanta aplicación clínica. Y la farmacoepidemiología, que es el estudio de los fármacos, los medicamentos, lo que sea, pero en sociedades, en grupos sociales grandes, en las poblaciones. Entonces, eso es fruto de una sola clase. Y acá, un poco resumiendo, en lo originario, lo vegetal, lo animal, lo mineral. Lo sintético, lo semisintético y la bioingeniería, que estaría la ingeniería genética o recombinante. Vegetal, algunos fármacos tienen ahí ejemplos de los frutos opiáceos, que fue la primera diapositiva, flores, menta, fármacos. Claro, yo dije flor y es más bien el fruto. Los fármacos extraídos luego aislados purificados, la insulina porcina o bovina para el caso del extracto de insulina que va a ser aplicado luego en humanos, hormonas de distinto tipo, y en cuanto a minerales, este ejemplo, el carbonato de litio, que es un antidepresivo. Sulfato de magnesio, también para el tracto gastrointestinal. El sintético. La síntesis química representa la principal fuente de drogas. Reitero esto. La síntesis química representa la principal fuente de drogas. Y ahí tienen varios ejemplos. La aspirina o ácido acetilsalicílico, la indometacina es un antiinflamatorio, el diclofenaco, otro. Semisintético. Modificaciones en la estructura química de las drogas naturales realizadas en un laboratorio. Sintético y semisintético deben salir de un laboratorio. O sea, se copia una estructura natural, a veces, otras veces no, pero con eso se logra un objetivo, que es, por ejemplo, desinflamar, calmar un dolor, y eso se obtuvo totalmente en el laboratorio, tomando algo natural que en una parte se lo modificó, y ahí están los semisintéticos. Y la bioingeniería, la eritropoyetina recombinante y otras técnicas más que ayudan. Esto lo vamos a ver cuando demos doping y farmacología en el deporte. Farmacología y farmacia, síntesis, manufactura, o sea, todo cómo te llega al paciente, todo el camino, digamos. Y la parte importante a saber son las formas farmacéuticas. Acá la sigla que yo tengo para esto siempre es FF, formas farmacéuticas. Pastillas, grajeas, comprimidos,
jarabes, aerosoles. Acá esto ya empieza a ser de área kinésica. Supositorio, inyectable en algunos casos es de área kinésica. Cremas, pomadas, geles, gel es el que más traspasa la barrera de la piel. Constituyen distintos vehículos, parches medicamentosos, etcétera, etcétera. Hay una clase de forma farmacéutica. Estudia la estructura química y la acción, la parte química, y los fármacos producen efectos y pueden llegar a modificar la estructura química y tener un efecto distinto. Por ejemplo, han estudiado algunos antidepresivos con litio y otros más, y veían que en las poblaciones que le aplicaban eso, que eran altamente poblaciones depresivas, que habían elegido, la mayoría cursaba con algún tipo de dolor, lumbalgias, dolor artrósico, artrítico en las rodillas, en los tobillos, y vieron como efecto secundario que a la mayoría les calmaba el dolor. Estaban buscando un antidepresivo, estaban probando clínicamente en un ensayo clínico, un antidepresivo lograba el objetivo, los mejoraba a los pacientes mayoritariamente en cuanto a su depresión, pero a la vez les quitaba el dolor. Entonces hay algunos medicamentos que también después suman, y eso a veces es por cambio en una estructura química, como acá dice, o a veces es porque fue un hallazgo clínico en la fase final, que cuando ya el medicamento se vende en farmacias, se entrega en los hospitales gratuitamente y empieza a usarlo todo el mundo, no solamente los 50, 100 o 1000 que estuvieron en un ensayo clínico controlado. Y acá tenemos el caso de los glucocorticoides, que son modificaciones químicas en la estructura del cortisol a través de cambios por metilación, que es un sistema de laboratorio, deshidrogenación o fluoración. Acetilado, más que hablamos enseguida. Bueno, la etnofarmacología, dijimos que es el estudio de las plantas medicinales y su uso en humanos a través de los pueblos originarios y en distintas etnias locales, regionales y mundiales. Por ejemplo, ¿por qué puse la aspirina? Porque la aspirina apareció hace más de 100 años a través de una persona, esto sucedió en Estados Unidos, que según dicen los libros, cuentan la leyenda, digamos, en Estados Unidos, dolores muy fuertes, estaba todo enganchado ahí y tenía artritis reumatoidea. Entonces se acercó a una tribu de indios de esa zona, y que en la historia está, qué tribu era, yo no me la acuerdo ahora, y ellos le aconsejaron que con el cuchillo saque corteza del sauce. El sauce es el árbol más común que, digamos, moja sus hojas sobre el agua. Y acá está lleno de sauce, Chaco, Corrientes, Misiones, etc. Y entonces eso hizo, sacó una corteza, la talló un poco, la cortó un poco, la picó, digamos, la puso a hervir y después tomó té de eso y ahí apareció el ácido acetil salicílico, que tiene la corteza del sauce, a través de una tribu indígena o india en este caso, se lo transmitió a un buscador de oro, que era europeo, sajón, no sé, y a través de eso empezó el conocimiento, y hoy en día, más de 100 años, tiene varios usos, como ya vamos a ver en la clase precisa que damos de aspirina. Ahí tienen un relato que une historia, etnofarmacología y un medicamento que actualmente es uno de los más vendidos del mundo. La cinética y genética en este caso está relacionada a la respuesta individual a través de los mecanismos de la farmacocinética y la farmacodinámica. Tenemos respuestas individuales. A veces en nuestra genética, o en la genética de algún tipo de personas o de pueblos, van a encontrar que no tienen la N-acetilcolinesterasa
y otras sustancias, otras enzimas, al no estar, o produce el efecto final de que se quede más tiempo el medicamento dentro del organismo de ese humano y tenga una sobredosificación, a veces una toxicidad, y otras veces a otro tipo de población que lo hagan más rápido. Eso es en base a la respuesta individual que lo estudia la farmacogenética. La farmacogenómica, el funcionamiento, el contenido, evolución y origen de los genomas, la cadena genómica. El mecanismo metabólico, muchas drogas son biotransformadas a metabolitos inactivos. O sea, a metabolitos activos, que venía de un principio activo, y se inactiva. Esa biotransformación se realiza a través, acá está, de la enzima N-acetiltransferasa. Su presencia en mayor o menor cantidad a nivel celular hepático depende de un gen determinado. Si ese gen está en aumento o en disminución, genera justamente menor o mayor enzima, y esta mayor o menor enzima hace que se inactive más rápidamente o se inactive más lentamente algún medicamento. Acá están algunos de esos. Y ahí aparece la figura, a través de entender esto, de la enzima N-acetiltransferasa, los acetiladores rápidos, los acetiladores lentos. Aproximadamente el 45% de europeos blancos y latinoamericanos del sur son acetiladores rápidos. Mayor cantidad de la enzima, N-acetiltransferasa. Desaparición de efecto, menor respuesta, resultados menos satisfactorios en el tratamiento. Entonces hay ciertos medicamentos, acá tienen la sulfonamida, además ya se va a ver esto en antibióticos, en otras clases, van a ver que deben aumentar la dosis o la frecuencia, etcétera, etcétera, para suplir la acetilación rápida. Y para el otro lado, un 10% de los japoneses, ahora que en este momento está jugando Argentina con Francia en Tokio, los acetiladores lentos justamente tienen menor potencial de la enzima N-acetiltransferasa. Eso hace que algún medicamento permanezca más tiempo dentro de su organismo. De ahí es que puede llegar a venir una toxicidad. Porque justamente el acetilado lograba inactivar metabolitos. Eso léanlo hasta que, porque ya empieza estas clases a ir complejizándose. Empezamos todo muy lindo como el caballito blanco de San Martín, pero después despacio vamos metiéndonos en cosas que requieren de una tercera o cuarta lectura para poder interpretarlo. Son distintos niveles de complejidad. Y bueno, esto sería un déficit genético que genera, en este caso, esta sustancia, la enzima glucosa 6-fosfato de hidrogenasa, actúa en la capa externa de los eritrocitos y lo que reduce genera la hemólisis de glóbulos rojos, que genera una anemia hemolítica. Esto puede ser causado por la aspirina, por el cronanfenicol, por sulfas. Entonces puede haber una anemia hemolítica justamente porque esa persona tiene un déficit genético de este enzima. Y hay otros ejemplos. La farmacogenómica influencia sobre el genoma completo en cuanto un fármaco influencia o cambia, modifica, altera algún aspecto del genoma humano. La farmacogenética, la base genética es la variación de la respuesta a un fármaco, la variación genética de determinado individuo en cuanto a la eficacia del medicamento o a la seguridad del medicamento. A todo le hace bien el medicamento, pero a este individuo en especial, por esta deficiencia genética o alteración del genoma, hace que tenga, se brote todo su brazo, su pierna, todo enrojecido durante un día. Entonces, bueno, ahí hay una base genética que hay que estudiar, lo estudia la farmacogenómica, la farmacogenética, y se determina cómo
resolver ese problema del individuo. Y la proteómica, producción de la información genética en nuevos fármacos y en dianas de fármacos. Y bueno, farmacocinética es absorción, distribución o transporte, metabolismo, biotransformación y excreción. Cómo entra, cómo se mueve, trabaja y cómo se biotransforma y logra la acción que quería el medicamento y cómo sale del cuerpo. Esto estudia, ya lo van a ver el lunes. La farmacodinámica es justamente la dinámica que esto tenga a través de... No quiero perder tiempo en esto porque ya bien se los va a explicar Isabel el lunes. La farmacometría, ya lo habíamos dicho, es lo que sea mediciones, cuentas. La cronofarmacología respecto a los plazos biológicos que tienen los medicamentos en el cuerpo humano. Y la toxicología, también ya hablamos, que ahí sí puse más desarrollada en veterinaria y en agronomía. Efectos tóxicos, en cuanto a la terapéutica de aplicación de medicamentos, ninguna droga es inocua, que por naturaleza toda droga va a generar algún cambio, alguna perspectiva distinta en el organismo humano. Entonces hay que verlas, estudiarlas, respetarlas a todas. A dosis mayores, mayor posibilidad de efectos tóxicos. Y efectos adversos, que le decimos para acordarnos como terminología de efectos adversos, o colaterales, indeseables, porque si son conocidos, no queremos que sucedan. Entonces hay que conocerlo para que, o avisarle al paciente, mirá, esto te va a hacer bien, pero te va a dar mucha picazón. Por ejemplo, capsaicina, que se saca de la semilla. Se usa para darle picor y sabor a las comidas. Los efectos adversos son acciones propias de las drogas en uso, no son deseados terapéuticamente, y lo receta debe conocer de esto, debe saber que puede causar tal efecto. Ahora, puede haber algún efecto que le cause y que no esté descrito, entonces ahí hay que llenar una ficha amarilla que van a aprender en farmacovigilancia. En cuanto a la terapéutica, se ocupa de todas las formas de tratamiento de las distintas enfermedades. La terapéutica puede ser kinesiterápica, agente físico, quirúrgica, radioterápica. Penetra bien el fármaco, llega al fármaco de acción que se estudió, produce el fármaco el efecto biológico, farmacológico en el organismo biológico que se creía, el efecto farmacológico se traduce en un efecto terapéutico. Esta es la neurofarmacología, es el estudio de los fármacos sobre los componentes del sistema nervioso central, cerebro, médula espinal y los nervios periféricos. Entonces, ¿cómo un gel con algún determinado neurofármaco puede llegar a ser aplicado por vía externa a través de masaje propio del paciente, o colocación simplemente sin masaje, oclusión o no, a través de medio para realizar el ultrasonido, o a través de algún medicamento a través de electroporación, etc. Bueno, esto es la parte epidemiológica y todo lo demás, eso viene después, así que no vamos a la farmacología clínica, que ya la explicamos, y ahí sí está la parte de ensayos clínicos controlados, que acá en más nos vamos a definir como SC. Acá el A, RAM, SC, nos manejamos con siglas porque después se vuelve más habitual hablar de esto. Entonces sí caemos, ahora sí, en el desarrollo de nuevos fármacos. El hallazgo de un nuevo fármaco pasa por el descubrimiento de una nueva sustancia que posea potencial terapéutico. En este caso, si hablamos de vacunas, de la gripe, vacunas de COVID, en este caso, son todos, no sale eso de una planta. Algunas vacunas sí se están estudiando derivadas de sustancias, de drogas que se han sacado de alguna fuente vegetal. Pero la mayoría viene de estudios de laboratorio, o sea que son sintéticas, semisintéticas o
de bioingeniería que habíamos hablado. Y ahí en más, de nuevo fármaco empieza toda una línea de estudios que es lo que vamos a aprender en este momento. Los métodos son de estudios, digamos, son el empírico, la modificación química de un fármaco, el método racional y el fortuito. El fortuito, vamos a empezar con el último, cómo se encontró la pólvora. Un fraile estaba probando con cuestiones químicas, entre azufre y otras cuestiones, y en determinado momento explotó. Entonces, después repitió lo mismo, pero a distancia, y entonces ya fue generando lo que luego se llamó la pólvora. Eso fue un encuentro fortuito, como lo que recién le conté respecto a que un medicamento derivado de un mineral, que en este caso tenía litio, se lo estaba estudiando para buscar un objetivo netamente antidepresivo, y se encontró con que fortuitamente apareció con que también calmaba los dolores. Bueno, bienvenido sea, se lo estudia, se lo vuelve a estudiar, digamos, pero para modificar dosis, y ya puede tener una segunda utilidad, no solamente como antidepresivo, sino también como analgésico. Entonces, eso sería un encuentro fortuito. Lo encontré de casualidad. Muchas acciones de fármacos, nuevas indicaciones, nuevas RAM. RAM, repito, reacciones adversas a medicamentos. Empírico, pruebas de cribado, numerosos compuestos procedentes de la naturaleza. Entonces, me parece que esto que es menta puede llegar a, yo siento que tal o cual cosa, vía digestiva o olfatoria, lo que sea. Entonces, empieza lo empírico, empieza lo volátil, el sueño, lo que me parece, pero que es totalmente, lo empírico es subjetivo. Entonces, debemos llevarlo a algo racional, algo objetivable. Y está la modificación química de un fármaco, que es como la tintura de opio, después la transformo en otras cosas con distintos procedimientos químicos, y eso es lo que me va a determinar esa intervención química, va a determinar que yo tenga otro perfil, esa droga original. El método racional, el cual parte de una hipótesis o concepto biológico. Entonces, el concepto biológico, tengo un aspecto de fisiología, se transformó en fisiopatológico porque le ingresó inflamación o transaminasa o lo que fuera. Este cambio que tengo ahora me llevaría a que yo tengo que traer más acidez o más salinidad o más tal cosa, y de esa manera busco algún elemento químico que hipotéticamente me va a hacer de que esta inflamación se retire, porque tenía inflamación crónica, un pH más ácido, más quemante, digamos. Entonces eso determina que racionalmente pensado, que yo voy a buscar en un laboratorio productos para que mejoren determinado estado fisiopatológico. Después tengo que pasar por todo esto. Y esto es nada más y nada menos que los distintos pasos de un ensayo clínico, estudio de medicamentos que es a través de ensayos clínicos controlados. El primero es un periodo preclínico. Preclínico quiere decir sin pacientes, sin humanos. Está la etapa química, donde se abre todos los aspectos químicos, se estudia, van haciendo distintas pruebas, y recién se empiezan a probar en cobayos, en ratas, en conejos, en monos, distintos a nivel del laboratorio. Esa es la etapa periodo clínico, etapa química. Luego pasa a una etapa farmacológica, donde ya, más que el estudio químico, se determinó un efecto, se busca ese efecto y se estudia ese efecto en animales. Entonces, en ese caso, hay veces hay que inflamar la rodilla de una rata para probar si este efecto tiene una etapa farmacológica antiinflamatoria, o generar un hematoma, o alguna otra cuestión. Esto ya empieza a lidiar un poco con la bioética. Pero eso está muy reglado hoy a través del Tratado del Zinc y otros más que hay, que no cualquiera puede venir
agarrar ratas y ponerse a hacer cosas. Nosotros, en nuestros principios, con el kinesiólogo Lorenzo, teníamos un instituto de investigación, le pusimos el nombre SIC, de investigaciones kinésicas, y pedimos por nota, como éramos los dos profesores de clínica kinésica médica, antes cuando clínica kinésica médica era una sola, se dividió en 1 y 2, y en aquellos años, también con otro kinesiólogo correntino, Jorge Álvarez, pedimos ratas que nos dé al laboratorio de la UNE, de acá de Resistencia. Nos dieron 11 ratitas y un ratito, y los dejamos en una jaula, acá en mi casa, y empezamos las investigaciones con iontoforesis de distintos medicamentos. Bueno, eso hoy está prohibido hacer, hoy ya no se puede. El tema es que eso terminó mal, porque yo me fui de vacaciones, y dejé ahí una empleada que le daba de comer a las ratas, pero las ratas se escaparon. Cuando llegamos a mi casa, a la vuelta de las vacaciones, mi señora me echó con los ratones, las ratas y todo, y bueno, tuvimos que limpiar, pasar, fumigar, una historia, si se quiere anecdótica, pero que eso hoy está totalmente reglado y no se puede hacer investigación así empírica básica, sino es con ciertas normas en ciertos determinados laboratorios, etcétera, etcétera. Periodo preclínico, etapa química en animales, etapa farmacológica en animales, y ahí recién, cuando todo esto está aprobado, está mejorado, se pasa al periodo clínico, que también es denominado de comercialización. ¿Por qué? Este es periodo clínico porque se va a usar en humanos, en distintos tipos de grupos humanos. Y la precomercialización es porque todavía el estudio está en fase 1, 2 y 3, y en esta etapa no se comercializa, no aparece en el mostrador o en la estantería de la farmacia. Ya después va a venir un estado de post-comercialización y ese se llama fase 4. Ya vamos a hablar de eso. En el periodo clínico se deja ya de estudiar animales, se pasa a estudiar con poblaciones humanas con determinados cuidados. O sea, no vamos a poner embarazadas, no vamos a poner bebés, no vamos a poner gente de más de 80 años, etcétera, etcétera. Y no vamos a poner gente que tenga comorbilidades, o sea, que tenga otras enfermedades. Y no vamos a buscar el paciente humano con protocolos, con firmas de consenso, con muchas veces hasta se les paga, etcétera, etcétera. Y esto se hace en humanos, pero con grupos más chicos, controlados totalmente en cuanto a que no tengan patologías sobreagregadas. Respecto de fase 1, 2 y 3, son cuando van tomando distintas poblaciones y van bajando la edad, van subiendo paulatinamente la edad de los grupos humanos que se suman a esta fase, y se van tomando regiones geográficas mayores. Cuando la facultad me envía hace unos años al Congreso Mundial de Chagas, que se hizo en Cochabamba, Bolivia, yo fui para ofrecer desde la facultad que pudieran brindarnos la metodología, que estaba el nuevo medicamento para Chagas, que se está ¿no? fase final ahora, estaba entrando en fase 3. Entonces, de haberse estudiado chagásicos bolivianos, ahora pasaba a chagásicos argentinos, paraguayos, peruanos y brasileros. Entonces, como se agrandaba la región, yo fui a ofrecer nuestra facultad, y en ese momento el doctor Daniel Hernández, que era nuestro chagasólogo más especializado, y ahora está trabajando en Formosa, él era originario de allá, y bueno, llevamos todos los estudios y demás. No salió la aprobación en ese momento, sí de algún lugar de Buenos Aires, otros más, seguramente tenían más experiencia. Nosotros tenemos los pacientes. Lo que falta muchas veces en el mundo es pacientes, sobre todo Chagas, ¿no? Y bueno, en este caso, como venía un nuevo medicamento, ya pasaba
pasó a fase 3 y ahí podíamos llegar a sumarnos. Por otro lado, yo decía que este periodo clínico es con humanos, pero es comercialización porque todavía no se lo puede vender, no sale a la venta al público. De ahí en más, cuando ya atraviesa la fase 3 y se sabe cuáles son los efectos adversos, cuáles que cumple con el objetivo que tenía el medicamento, que lograr tal cura, tal mejora, entonces ahí sí adquiere en la comercialización, ya pasa a ser de una determinada forma farmacéutica, una determinada caja, un determinado modelo, sale el medicamento propiamente, digamos, como acá pueden ver, en este caso Hormonil, yo compré pero nunca llegué a tomar hasta ahora, Pilo, Pasiflor y Valeriana, para ayudarte a dormir si está medio tenso o nervioso. Es un sedante, como ahí dicen. Entonces, para que aparezca así, dice, no tomó y ahí faltan dos. No, pasa que puse en mi pastillero, pero nunca hasta ahora tomé. Y para que aparezca así, y así sí está en el estante de la farmacia, lo que fuera, eso se determina en la fase 4. Y en la fase 4 de comercialización, también se lo sigue estudiando en la fase 4. Ya está en la farmacia, ya se está vendiendo, además, porque ahí lo pasa a usar todo el mundo. Entonces, acá en esta fase aparecen nuevas indicaciones, el ejemplo que le di del antidepresivo, que después servía como analgésico, y aparecen nuevas reacciones adversas al medicamento. Entonces, como antes no tomaban los de más de 80, por ejemplo, ahora toman los de 80 y como tienen problemas cardíacos aparecen, lo cual RAM. Entonces, sigue la farmacoepidemiología estudiando la fase 4 de un ensayo clínico de un nuevo medicamento. Resumiendo, periodo en los ensayos clínicos que buscan nuevos medicamentos, periodo preclínico, etapa química animales, etapa farmacológica animales, segundo periodo clínico de comercialización, fase 1, 2 y 3, tienen distintas, esto es largo de analizar, y ya llega la postcomercialización, o sea, acá, en esta zona, yo lo pensé, mira, tenía que buscar una figurita de una farmacia con el farmacéutico y el mostrador. El mostrador es lo que determina la fase 3. Termina en el mostrador porque ya empezó la comercialización del medicamento. Y ahí inicia la fase 4, que sigue la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología, buscando nuevas indicaciones y nuevos efectos adversos. Periodo preclínico, bueno, acá todo lo que yo les expliqué lo va a decir un poquito más, por eso no me quedo tanto, después y van buscando estudios farmacocinéticos de las drogas, dosis efectiva media, máxima efectividad, potencia del tiempo, tarda en alcanzar nivel estable, qué toxicidad tiene, dosis letal media, índice terapéutico, seguridad, efectos terapéuticos, efectos cancerígenos, efectos en la fertilidad o no, por paso a través de la membrana placentaria. Y antes de comercializarlo tenemos una fase 1 de seguridad. Ahí van voluntarios sanos, con dosis bajas. Después una fase 2 que es de eficacia, primera vez en enfermo, un paciente por primera vez terminar su acción terapéutica útil. Si los resultados fueron favorables, pasa a la etapa 3. Primero, 1, seguridad, 2, de eficacia y 3, de eficacia comparativa. Número reducido durante un tiempo limitado con dosis terapéuticas máximas. Acá eran dosis bajas, acá es máxima, dosis tóxica. ¿Qué efectos adversos aparecieron? Se excluyen niños, insuficiencias renales, embarazadas, protocolo de documento escrito, resultados favorables, y pasa a fase 4, post-comercialización, donde se conocen los efectos del fármaco una vez que ha sido comercializado. Porque en la fase 4 ya lo ocupa todo el mundo, lo puede llegar a ocupar. Acá tiene un esquema que está referenciado el desarrollo de nuevos medicamentos, que es de lo que estamos hablando, antes de la aprobación del organismo del Estado. Fíjense, en años promedio, que
puede pasar el estudio de la fase química y farmacológica. Toxicidad aguda, ¿ves? Todo esto es farmacología animal, investigación farmacéutica, hasta que farmacología no humana, y ahí es ensayo clínico. Clínico ya significa que vaya al humano sano primero y al humano enfermo con cierta vulnerabilidad. Y después ven 5 o 6 años de promedio, un estudio, un ensayo clínico controlado para promedio de los nuevos medicamentos, y 12 meses en cuanto a las aprobaciones de organismos del Estado. Esto, que te apruebe el ANMAT o que te apruebe cualquier, no es que vos le lleváis y a la otra semana ya está aprobado. En el caso de las vacunas de COVID, sí han tenido, porque justamente es una pandemia, la única de estos últimos 100 años, y determinó que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en realidad todos los países, aprobaran de que se acortaron los plazos, se pusiera más dinero, más laboratorio de investigación, más investigadores, para tener la cantidad de vacunas que hoy se tienen. Pero fíjense los tiempos, los plazos, y fíjense de este otro lado, el tiempo promedio está entre los 5 y 10 años. Solamente esta etapa lleva 2 años y medio. Eso es promedio. Por ejemplo, un medicamento nuevo, de último, que ha salido es el sildenafil, el Viagra, tan conocida la pastillita azul. Bueno, eso hizo todo esto. Lo mismo un montón de antiinflamatorios, de tantos medicamentos, tienen que pasar por todo este testamento, hasta que van a la aprobación de un organismo del Estado. En el caso de Argentina, la ANMAT. Y los costos también tienen que ver. Fíjense los costos promedio de estudiar un medicamento. Porque acá hay que pagarle el sueldo a todo, comprar los animalitos, darle de comer a los animales, estudiar, tener elementos, microscopios, un montón de cosas, y hay un costo que requiere que alguien lo ponga y que después, lógico, lo recuperará o no. Hay mucho medicamento. Por eso, esto cuando lo entiendan bien, se van a dar cuenta por qué no hay tantos medicamentos para enfermedades raras, fibrosis quística y otras más. Hay montones de enfermedades raras, ¿y saben por qué? Porque hay muy pocos humanos enfermos con esas enfermedades. Y entonces, a la inversa, yo me plantearía, ¿pero y por qué hay tan pocos medicamentos para los millones de chagásicos que hay en el mundo? Porque la mayoría de los chagásicos son y viven en áreas pobres o empobrecidas. Y eso determina que justamente, salvo que se le pueda vender al Estado, que sea el gobierno argentino, el gobierno brasilero, que compren el medicamento, no tienen muchos clientes uno a uno, digamos. Y eso es lo que buscan los laboratorios también, para un recupero pronto y el dinero invertido, y de ahí en más que puedan obtener ganancias. Entonces, todo esto es sumamente complejo, no en lo temporal, sino en lo institucional en cuanto a la aprobación, y también a las distintas fases, que esto es lo que tiene, digamos, aprobación internacional, y también a los costos, porque también hay que aceptar, alguien tiene que poner el dinero, a veces lo ponen los países, a veces lo ponen laboratorios privados, y bueno, ahí tienen derecho a hacer su recupero. Esto es como para que más o menos, a partir de esto y de repasarlo, y algunas lecturas, sepan, tengan que esta es la forma de ir descubriendo un nuevo medicamento, que es a través de los ensayos clínicos controlados. Y esta es la seguidilla de pasos. Los medicamentos son una de las principales herramientas terapéuticas y su empleo resulta esencial en la mayoría de los actos médicos, kinésicos o odontológicos. Respecto a los diferentes nombres que adquiere el medicamento, por un lado tiene el nombre genérico o conocido con esta sigla a nivel internacional, que es la denominación común internacional. Y acá hay un ejemplo clarito. Esto está aceptado por la OMS y por ende es igual para los
170, 180 países que están afiliados a la OMS. El ejemplo era el Ibupirac, el nombre genérico, acá estamos hablando de nombre genérico, o la DCI. ¿Cuál es la DCI? La DCI es Ibupirac. Y digo, el nombre genérico es ibuprofeno, pero el medicamento se lo conoce como Ibupirac. Vos le vas a la farmacia y le decís, dame un ibuprofeno, y la caja se llama, por ejemplo, se puede llamar Ibupirac o Actron, por ejemplo, por dar otro nombre, pero esos son los nombres comerciales. Ese nombre comercial es un nombre de fantasía, Actron, es un nombre de fantasía, propuesto por el laboratorio al medicamento, y después otro laboratorio, en vez de llamarle al ibuprofeno, al ibuprofeno, perdón, llamarle Actron, le llama con otro nombre, y así en cada caso. Pero eso es el nombre comercial. Puede venir solo el medicamento o asociado con otro medicamento. Ahí lo dice al final. Este es el nombre comercial. Después está el nombre químico. Esto se usa dentro de los que están en el tema químico. Descripción y estructura química de un fármaco. Y ahí da unos ejemplos, la amoxicilina, la atropina. Pero bueno, quedémonos con el antiinflamatorio Ibupirac, y el nombre genérico es ibuprofeno. Entonces, deme un genérico de ibuprofeno y te va a dar con distintos nombres. Pero es el de que se guía por la denominación internacional. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Bueno, nuevos medicamentos, esto después leanlo, lo principal era lo anterior, son distintas formas. Sí, nos quedamos con esto, con la copia, porque en la copia el medicamento que es parecido es una copia, el mismo principio activo, la misma concentración y forma farmacéutica, y la misma vía de administración, indicación terapéutica y dosificación. Y es el equivalente farmacéutico en el innovador o de referencia. Pero lo que tiene la copia es que no siempre permanece en plasma el mismo tiempo, el mismo periodo, que sería el periodo útil que puede llegar a llegar al tejido que queríamos llegar, por ejemplo, adentro de una articulación, no permanece la concentración en los de la copia igual que el original. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Alternativa terapéutica con otras posologías y demás. Son todas formas de los medicamentos. De distintos medicamentos hay varias marcas registradas, varias formas farmacéuticas, varios excipientes, marcas copias, principio activo, marca que parte desde la marca registrada. Medicamentos genéricos tienen la misma composición, bioequivalencia, iguales niveles plasmáticos que la marca original. La marca original en general siempre es más cara. Y las copias no garantizan, acá está lo que yo le decía recién, no garantizan que la curva de niveles plasmáticos sea igual que el original. Entonces, lo que está probado, tiene evidencia científica, pero en todo lo demás, y que fue, logró la denominación internacional, es el original, pero es más caro. Entonces, muchas veces compramos la copia, o la genérica, no tiene todo ese costo, no tiene todo ese packaging, de una linda caja de colores, qué sé yo, pero es el mismo principio activo, nada más que no tienen normalmente los estudios científicos internacionales que ha tenido el original, donde te aseguran qué niveles plasmáticos va a tener y por qué tiempo. Y acá viene lo que denominamos, esto es fundamental e importante entenderlo y saberlo, es el valor intrínseco terapéutico potencial. Esto, recuérdenlo, es muy importante. Valor intrínseco terapéutico potencial. 1. Valor elevado. Fármacos cuya eficacia ha sido demostrada en ensayos clínicos controlados, ECC. Su uso está justificado en distintas indicaciones ya definidas, son efectos inmediatos y obvios. Y ahí da unos ejemplos. Eso es el valor elevado. El valor intrínseco terapéutico potencial del enalapril es un valor elevado.
voy a tener que activar mi mate. Valor relativo. Racionales desde el punto de vista farmacológico y terapéutico. Medicamentos en combinación con un fármaco de valor elevado y uno de varios valores dudosos o nulos. O sea, muestra una penicilina con enzimas pancreáticas. Una ampicilina, estos antibióticos tienen probada evidencia científica a través de ensayos clínicos controlados, pero ciertos mucolíticos no lo tienen. Entonces, tiene un valor relativo porque tiene dos medicamentos o más, pero uno sí tiene valor elevado, el uno, en este caso la penicilina. Pero el que le acompaña tiene un valor nulo o dudoso, que son los que vienen. Entonces, ese medicamento se lo cataloga como un valor intrínseco, terapéutico, potencial, relativo. En cuanto a lo que está probado con la ciencia, aceptado a través del clínico, perfecto. Y lo otro tiene un valor dudoso, entonces pasa a no ser uno valor elevado, sino que pasa a ser dos valor relativo. Valor dudoso nulo, fármacos cuya eficacia terapéutica no ha sido demostrada en ensayos clínicos controlados para las indicaciones anunciadas. Esto te baja la presión y después no baja tanto la presión. Entonces, no ha sido comprobado. Salió exitoso el ensayo clínico controlado, o salió exitoso en cuanto que demostró que no, de que le tenés que dar una megadosis, te que tomar 8 veces al día, no sé. Esto es el caso de muy famosos vasodilatadores cerebrales. Los vasodilatadores cerebrales para la cefalea, como hay tanta cefalea en el mundo, hay, creo que seguirá habiendo. Entonces los vasodilatadores prometían, y se lo vendía como yuyo, y no tiene un valor dudoso o nulo, porque no han demostrado en estudios de ensayo clínico controlado que verdaderamente mejoren las cefaleas. Lo mismo pasa con los polivitamínicos. Acá hay varios conocidos, algunos vienen en basecitos de aluminio con una tapita arriba. Hepatoprotectores. Entonces, hay algunos que están haciendo publicidad actualmente en la televisión, si lo prenden. Entonces, todos estos no tienen ensayos clínicos controlados, aprobados, y por ende no pasan a tener un valor elevado. A lo sumo pueden tener un valor relativo, o si no tienen ningún valor siquiera relativo, entonces tienen un valor dudoso o nulo. Entonces no tienen valor. ¿Se entiende? Y el valor inaceptable, que es peor que el dudoso y nulo, es el medicamento de combinación irracional. ¿Se acuerdan que hablamos ya de la primera diapo de la racionalidad en el uso de la farmacología con el humano? En una sola forma farmacéutica, representa una relación beneficio-riesgo claramente desfavorable. Esto no deberían venderse, esto habría que sacar. Y ahí te da, por ejemplo, antibióticos más antiinflamatorios más corticoides, por ejemplo. Y bueno, no tienen siquiera un valor nulo dudoso, o sea, es inaceptable. Es la, digamos, la categoría más baja. Placebo. Esto es importante para el kinesiólogo del placebo debido a que el kinesiólogo se va a encontrar, ya voy acá al ejemplo que puse, lumbalgia, lo voy a dar, pero el kinesiólogo se va a encontrar con la situación de placebo, no solamente a través de la farmacología. Muchas veces, primero, damos la definición, intervención que tiene por objeto simular un tratamiento médico, simular un tratamiento kinésico, pero de lo cual no se espera que solucione el problema, la enfermedad o el síntoma que va a tratar. Yo le digo, toma esta pastillita, toma la pastillita, ya sé que la pastilla es de talco, ni siquiera es una aspirina, no tiene ningún principio activo. El paciente toma y al otro día, ¿y cómo está? No, me siento mejor, ya no me duele tanto. Ese es un efecto placebo. Es un efecto donde el profesional que
dictaminó tomar esa conducta para resolver un problema, ya sabía que no le iba. Si le mejora, es porque evidentemente le está mejorando el aspecto social, el aspecto psíquico. Él quería tomar algo para que le calme, o necesitaba que le frote un ultrasonido a la lumbalgia. La obtención de un efecto placebo no necesita la administración de un placebo. Esta frase y otras más, pues la vamos a seguir trabajando. Lumbalgia. La lumbalgia es la primera causa mundial de ausentismo laboral. Por eso tiene mucho que ver con el kinesiólogo, sobre todo el kinesiólogo que hace consultorio normal, hospital o privado, pero que tiene muchas lumbalgias, porque una de las formas de simular para aquel empleado que no quiere ir a trabajar es una lumbalgia. Pone duro en los músculos, como que está contracturado, facies de dolor, queja, camina todo trabado, tienen algunas formas. Otros le agregan hacerse una plantilla con secante, ¿viste? Que usamos para el secante de las lapiceras de arte, mojado en ambas partes de los pies. Bueno, hay montones de trucos y montones de estudios de las ART para saber cuándo sí, cuándo no. Entonces, muchas veces algún paciente se queja de lumbalgia porque se cayó, porque quiere ir a la kinesióloga, al kinesiólogo, porque quiere salir de su casa, o porque se encuentra en la sala de espera con fulanito o menganito, por mil razones que no tienen que ver con la patología que él argumenta. Entonces, a veces el kinesiólogo puede generar, por ejemplo, lo pone al paciente boca abajo, dice, bueno, le revisa, dice, sí, acá me duele, lumbar 5, lumbar 4, bueno, le voy a aplicar ultrasonido, le pone un gel y le pasa el ultrasonido a través de los músculos, la musculatura lumbar, y al otro día cuando viene el paciente, le pregunta al kinesiólogo al paciente, ¿y qué tal, cómo le fue con el tratamiento que hicimos ayer? Buenísimo, ¿no? ¿Sabes cómo me calmó? Fíjate ahora cómo está mejor mi músculo, ya me muevo más, me levanté rápido de la cama, todo mejora. Y vos lo hiciste como efecto placebo porque nunca vio si vos prendiste el ultrasonido o no. No lo prendiste, simplemente lo hiciste como placebo, no para burlar al paciente, sino para ver si realmente tenía o estaba queriendo mismo una caricia, un tratamiento, un algo, que alguien le haga algo. Que hay mucha gente que anda por el mundo, en realidad el 99%, que anda por el mundo buscando un poquito de amor, un poquito de cariño, un poquito de algo. Entonces, tal vez te tocó a vos un paciente así y solamente haciéndole una maniobra de esto, una electroanalgesia, bueno, ahí va a tener que sentir algo. Puedes hacer una maniobra donde generás un efecto placebo, te das cuenta si el paciente tenía verdaderamente una lumbalgia con causa real en una compresión nerviosa o algo, y esto se puede hacer con un medicamento o se puede hacer con un agente kinésico. Influencias perceptivas del placebo. Las cápsulas, las más grandes, se consideran más potentes. Las amarillas tienden a considerarse estimulantes o antidepresivas. Las blancas tienden a considerarse analgésicos u opiáceos. ¿Te parece poco? Las blancas. Las inyecciones pueden producir efectos más duraderos que los comprimidos. No siempre es así. Y bueno, así, todo esto está, digamos, como en el colectivo, en el saber popular de la gente, y conforma lo que se denomina el pensamiento mágico. Eso que puede creer tu mamá, tu abuela, te transmiten a vos y después terminás creyendo vos, y vos le transmitís a tu compañero de pensión o de habitación. Y bueno, son saberes populares. Esa es lo que genera una influencia perceptiva. Y a veces el placebo te ayuda a discernir o a veces te ayuda a solucionar. Y eso es parte del manejo que tiene que hacer el kinesiólogo. No solamente con fármacos, también con agentes físicos, con maniobras. Hay muchos, por ejemplo, que necesitan que le haga crack, crack del cuello y ahí se siente más o liberado. Son distintas cuestiones. Ese es el principio del placebo.
Decíamos que se estudia sobre la sociedad cuando se habla de farmacoepidemiología, y acá entra la farmacovigilancia, dentro de la farmacovigilancia, dentro de la tecnovigilancia, y dentro de la farmacovigilancia y la tecnovigilancia está la tecno o farmacovigilancia nécica. Es toda reacción adversa que genere el aplicar un ultrasonido, una corriente eléctrica, un calor, un ultravioleta, un infrarrojo, no solo medicamentos, sino también agentes físicos. Y se tienen grandes poblaciones. El objetivo es examinar la diferente experimentación controlada y la práctica. Analiza el impacto real del uso de los medicamentos en la práctica clínica habitual. Porque cuando ya apareció en la farmacia y aparece en los hospitales, ya lo consume todo tipo de pacientes. No solamente los grupos previamente estudiados en los ensayos clínicos comprobados. Los objetivos de la farmacoepidemiología son examinar la diferencia entre una población y la otra, caracterizar las contradicciones y consistencias y hacer un seguimiento para ver efectos colaterales a largo plazo. Muchas veces se hablan de polivitamínicos y agregados de calcio y demás, pero que después termina ese calcio creando adenomas en arterias o filtrándose en los cartílagos costales, entonces pierde movilidad sectora del paciente. Bueno, por eso hay estudios a larga distancia que tienen que ver con cómo sedimenta parte de ese medicamento en el organismo. Toda evaluación experimental de una sustancia o medicamento a través de su aplicación a seres humanos es lo que determina el estudio de todos estos estudios clínicos. El ensayo clínico, acá tienen bien definida, digamos, la actividad de investigación en la que se administra una pauta de prueba a seres humanos clínicos para valorar su eficacia y inocuidad. El término se halla sujeto a amplias variaciones de uso, desde la primera utilización de seres humanos, sin tratamiento de control alguno, hasta un experimento rigurosamente diseñado, ejecutado, con tratamientos de prueba y de control, con distribución aleatoria. O sea, el número de pacientes, personas que han recibido un nuevo fármaco, el 95 de la posibilidad, el número es importante. Si vos vas a estudiar un medicamento para tu objetivo es que sea para mejorar la de rodilla, no podés tomar 15 casos porque no es significativo para lo prevalente que es la artrosis rodilla. Hay mucha artrosis de rodilla en distintas poblaciones, a tal edad que vos tenés que tomar fracciones, y todo esto se estudia en la parte, digamos, estadística, la bioestadística, y tenés que tomar fracciones que sean representativas de la cantidad de casos. 15 casos de artrosis de rodilla, no es factible llegar a poder hacer el y los participantes de estos ensayos son, para que no tengan mayor riesgo, edades extremas, mujeres con reivindicaciones exponenciales, comorbilidad, mujeres de acuerdo a la edad, esto, pero que sea mujer en sí, no. Sería alguna hormona, alguna cuestión que sea específica para ella. Mujer y hombre, farmacovigilancia, ahí está la definición, no me quedo porque hay una clase de esto, y ahí entramos en la farmacovigilancia kinesa. Esta es la bibliografía que damos para este. Ahí ya pasamos. Un minutito.
¿Se ven los barquitos en el mar? Hola. Sí, profe. Bien, bien. Disculpen que sigamos así, pero viste, había que colocar todo esto para que puedan estudiar todo el fin de semana y la otra semana dedicarse al otro aspecto. Estamos todavía con unos 25 o 30 minutos y que llegamos bien. Bueno, esto es lo que se denomina fuentes de información. Ustedes van a tener mucha información para poder acceder tanto en la biblioteca, en todo lo que nosotros le damos de apuntes y guías, como tenemos nuestra propia guía, para hacer la semana que viene, la guía de los trabajadores prácticos. Tienen mucho en internet y distintas formas. Entonces, te van a tener que plantear cuál es la más creíble. Entonces, esto es para que ustedes, más allá que hayan tenido alguna otra clase, fuentes de información, hay que saber limitar qué es lo sucio, qué es el ruido, qué es lo poco confiable, qué es lo dónde tengo que ir a buscar fuentes confiables para armar mi conocimiento, para nutrirme de conceptos farmacológicos, kinésicos, de agente físico, fisioterapia, kinesioterapia también, pero con evidencia científica, valedera, real. Y eso es lo que nos va a aprender. Información científica tiene por finalidad crear un nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento. Es la base del aprendizaje. O estás en la universidad, o sos universitario, porque estás aprendiendo. Estás en lo que completamente se llama un proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso tenés que reunir buena información. Si yo te digo que hacerle suave, es subjetivo. Si yo te digo comprimir a un nivel que te suelte tu mano, es ya un poco más objetivo. Que no deje enrojecimiento, lo vuelvo cada vez más objetivo. Yo tengo que buscar información así, para nutrir de esa forma mi nutrición de información científica sea la más sana posible. Porque así construyo día a día, cada lectura, cada conversación con un compañero, con un profesor, yo construyo mi conocimiento. Que es en definitiva lo que voy a hacer después. Cuando tenga una chaqueta, abra el consultorio, vea el primer paciente y yo tenga que tomar una determinación de ¿hago esto o no hago esto? ¿O le coloco tal gel o no? Eso lo voy a hacer en base a cómo me formé. Y cómo me formé tiene que ver con la información científica. O sea, son lo que son en base a lo que comen. Eso ya lo aprendieron. Son lo que van a ser porque lo están construyendo hoy. Esa construcción es con nuevo conocimiento. Es el conocimiento de lo cognitivo. No el chipá. No, el chipá y el pan, pero de lo cognitivo. Más allá de lo cerebral. Forma de pensar, forma de la base del para que se refiere a la esto que parece sutil en el tulipán amarillo, esto es fundamental que lo estudien, lo lean, lo relean. Conocimiento, es el conocimiento. Información que ha sido verificada puede servir de base para una acción humana. Esto es lo que ustedes tienen que comprar todos los días y que no se vende por la noche. Y lo compran de la manera en que van a seleccionar mejor la información. Si vos vas, te dan clases todos los curanderos, vos vas a aprender a ser un buen curandero.
Si vos venías a una universidad, a una facultad de ciencias de la salud, lo que pretendés es ser un buen profesional de la salud. Para eso se requiere que limpie, que seleccione. El equipo de salud necesita información sobre el difícil de notar y saber la correcta, el libro de texto que están al día, las revistas que el conocimiento de la se deterioran. Todo malo. La dosis diaria de lectura debe mantenerse de este era 1999. No, hoy no existía. Hoy valdría más de 180 artículos por día, lo cual es imposible. Obtención de la información. Libros de texto, manuales, monografías, artículos de revisiones, artículos editoriales, artículos originales. Menos actualizados hacia los libros, porque el libro, el manual, falta más en escribirse. Lo más digerida, más sedimentada. O sea, podrá estar un poquito más vieja la información acá, pero está más afiatada, más conservada, más trabajada, más aceptada por los colegas a nivel internacional. De este lado, hacia artículos originales, editoriales, más actualizados, pero menos contrastados. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que ahora es. Esto, releando. Nuevos elementos, prensa, radio y televisión, internet, o sea, distorsión, desinformación. Después leo. La información que se necesita tiene que ser fiable, confiable, y eso depende de cuál es la fuente. Relevante. Le mejoró la sanidad 5 al precio de rodillas, señora de 60 centavos. Accesible. Tengo que pagar dólares por la información, ya no es tan accesible. Por eso, nuestra facultad de medicina está asociado a varios buscadores, Medline y otros más, que vamos a ir viendo, que pueden llegar a acceder a ustedes. Orientada a problemas reales. No factura de caja, porque ese no nos interesa tanto. Nos interesa la fractura y estos son casos reales. Orientada a problemas clínicos con incidencias reales. Ligada a la investigación, eso es la búsqueda de la evidencia científica, independiente. No que sea el laboratorio que estudia, el laboratorio que después te vende la solución. Esta clasificación de la información se distribuye en oral, escrita, formal, informal, primarias, secundarias, terciarias. Fuentes de esta información. ¿Cómo y dónde buscar? No existe una fuente ideal. Ay, decime ya cuál es que me voy a ir, listo. No, esto es un poquito más complejo. Ser una buena comunidad que y tiene que aprender. Las fórmulas mágicas solamente son estudiadas por la día a día. Fuentes primarias, revistas científicas, informes originales de un estudio. Fuentes secundarias, índices y resúmenes de artículos originales, boletines independientes, Medline, por ejemplo. Fuentes terciarias, libros, manuales, revisiones, los que nosotros nombramos. Goodman and Jailman, Valsesia, etc. Estos son fuentes terciarias. Varias revistas. Principal vehículo de comunicación de la información científica. Revistas corporativas. Un arbitraje o sin arbitraje. En arbitraje más nivel de evidencia científica. La ventaja, las revistas, tienen publicaciones originales de estudios científicos, información reciente, posibilidad de evaluaciones clínicas metodológicas de resultados, una declaración jurada de sección de derecho. Desventaja, tamaño y calidad variable de su contenido. No, porque si vos en varios temas, clínicos, traumatológicos, neurológicos, va a tener 700 revistas, no va a tener tiempo de tiempo todo. Entonces, tiene que haber buscadores y seleccionadores. Evaluación crítica. Industria farmacéutica es uno de los principales patrocinadores de la investigación biomédica.
Estas revistas, ahí tengo algunos ejemplos, esta es una de las más importantes. Fíjense que todos los artículos, la Sputnik círculo en Argentina no estaba avalada hasta que pudieron publicar en The Lancet. Recuerda que yo le hablé de la talidomida, y también en 19 allá largo, cuando apareció fue publicado en The Lancet. No es la única, pero es de las mejores y más confiables que hay. En cualquiera se va a publicar. De informaciones secundarias, índices y restricciones de revista, ventajas, conecta permanentemente, posibilidad, permite localización de fuentes de primera, la fuente de segunda, y las desventajas del registrador, la publicación del artículo y la inclusión en el índice. Secundarias, boletines independientes, revistas basadas en evidencia, ahí tienen un ejemplo. Boletines independientes de los laboratorios, no financiados por los laboratorios, porque siempre van a tener un interés comercial. Proveer el relacionado de los medicamentos, evaluaciones imparciales, recomendaciones tácticas, Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos, ahí tienen cómo conectarse. Acá tienen varios informes de boletines, y hay muchos más, por supuesto, solamente algunos ejemplos. Fuentes de información especiales. Las ventajas, referencias rápidas y amplias, uso fácil de información consulta y corrección proceso de fuentes primarias. Primaria pasa a veces a fuente secundaria, muchas veces y después va a fuente terciaria. Las desventajas es la desactualización rápida. El proceso de publicación es lento, lleva mucho tiempo, costo. Libros de texto, libros de referencia general, artículos de revisión y compilación. La fuente de información terciaria van a ver estos libros, estos otros, que nosotros seguimos calidad de la evidencia. Entonces, calidad alta, calidad baja. De mayor calidad, cuando ustedes tienen un estudio científico que determina que el ultrasonido y la electroanestesia en conjunto le hacen bien a la patología, en un recuento de un metaanálisis de varios ensayos clínicos controlados. Ensayos clínicos controlados, yo tengo ejemplos, por ejemplo, de gente física, donde tienen varios ensayos controlados en Australia, en Dinamarca, en Escocia, en Inglaterra, en Canadá, distintos ensayos clínicos controlados. Estudio, un metaanálisis comparativo de esos ensayos clínicos controlados en distintos países. Entonces, sí es válido, porque justamente el metaanálisis reúne varios ensayos clínicos controlados, a veces con similar metodología, otros parecidas, tiene que tener puntos en común, ¿no? Y aunque el metaanálisis de casos clínicos controlados, de ensayos clínicos controlados, es la más alta calidad de evidencia. Después está el ensayo clínico controlado, solo uno o dos. Después están las cortes, después están los casos y controles, después están se controló, ¿no? Sí, series de casos, opinión de expertos. Si lo dijo Fulanito, y bueno, de Fulanito, y si no, si lo dijo Fauci, epidemiólogo de Estados Unidos, depende, y experiencia clínica de resultados cambiados. Si yo te opino algo de una parálisis facial, después de que mi vida ahí entre 60 y 80, no la cambié, más o menos, de 30 años. Fíjense que es de baja calidad de evidencia. Para lo cual
nos vamos a que cada tipo de evidencia, nivel de tipo de evidencia, va a dar un grado de recomendación. Y los grados de recomendación de algo son recomendación A, B, C. Entonces vos podés decir, dado el estudio comparativo de 5 ensayos clínicos controlados en estos 5 países distintos en este lapso de tiempo, en estos 5 años, se ha demostrado que el uso del ultrasonido en tal epicondilitis da un grado, por el tipo de evidencia que generó, da un grado de recomendación C. S. Reporte de comité de expertos de opinión y o experiencia clínica respecto a autoridad son en ausencia de evidencia. No tiene mucha evidencia. Y entonces, y bueno, hay que ir por la evidencia, hay que formar tipos de investigación que tienen el ultrasonido, la epicondilitis, y que logren hacerse la evidencia. Solamente tenemos Pedro Sico te diga, sí, mejoró mucho la evidencia de epicondilitis que yo traté. Renato Ribeiro te diga, bueno, esas son experiencias clínicas de respetadas autoridades, pero que tienen un valor dentro del cuadro, tienen un valor bajo. El valor más alto está dado por B y por A. Entonces, calidad de evidencia va a dar el nivel de tipo de evidencia, da el grado de recomendación. Y es lo que en definitiva hay que buscar en la evidencia científica que tenga tal o cual recomendación. Entonces, el nivel, el tipo de evidencia en el metaanálisis de ensayos clínicos controlados da un nivel 1. Está el grado de recomendación A. Lo digo porque muchos trabajos científicos que se lean acá en adelante, o libros, o revistas, trabajos de evidencia científica, van a determinar que usaron tal o cual medicamento o procedimiento kinésico con un tipo de evidencia A, y el resultado que arrojó fue 1B, un grado de recomendación B. Entonces, hay que verlo, cruzarlo, a ver qué es creíble y no. Pero si se encuentra con un grado de recomendación A, porque es muy alto, entonces es muy confiable. El nivel de tipo de evidencia de metaanálisis, como dije, es de ensayo clínico controlado, es un A. Si hay al menos un ensayo clínico controlado, es 1B. Lo mismo, 1A y 1B, grado de recomendación A. Pero por supuesto que el mayor grado de recomendación lo tiene el metaanálisis de varios ensayos clínicos controlados. Luego, yendo al 2A, es al menos un ensayo clínico bien diseñado, controlado, no randomizado. Randomizado era azarizado, bueno, y ahí continúan después buscando y leyendo. El otro es 2B, otro tipo de estudio bien diseñado, cuasi experimental, junto con estudios descriptivos, bien diseñados, estudios comparativos de poblaciones, el uso del ultrasonido de red, caso control. Todo esto se viene y le pusieron gel, todo esto le pusieron gel neutro, el placebo, son comparativos. Conforman la B, entonces, la 2A, un ensayo clínico bien diseñado, controlado, no randomizado, porque acá sí debe ser randomizado. 2B, otro tipo de estudio bien diseñado. Y el 3, 2A, 2B, tienen un grado de recomendación D. Por último, el nivel 4 del tipo de evidencia, reporte de comité de expertos, opinión y de experiencia clínica respecto a autoridad, con una ausencia de evidencia, tiene un grado de recomendación C. ¿Y vos por qué le estás haciendo el ultrasonido en la epicondilitis que te enseñó Renato, que dijo y aceptó Pedro Sico, y dijo Marcela Olá, la jefa de la carrera de kinesio, y porque tiene un grado de recomendación C? Ellos nos enseñaron esto, que aunque todavía no hay suficiente evidencia de ensayos clínicos controlados,
Por ende, no hay metaanálisis al respecto. Esto, en su experiencia clínica, de respetadas autoridades, tiene un grado de recomendación C. Entonces, le aplico ultrasonido a esta epicondilitis en este determinado estadio, porque me enseñaron profesores de experiencia clínica respetadas. ¿Se entiende cómo después tienen que defender ustedes los tratamientos que vayan haciendo? Una categorización de la calidad de evidencia. Existe adecuada evidencia científica para recomendar desaconsejar la adopción de la práctica. B. La recomendación B. Existe cierta evidencia científica para recomendar desaconsejar la adopción de la práctica, que ya la habíamos mostrado en el anterior. 2A, 2B, 3. Dice, existe insuficiente evidencia para recomendar o desaconsejar la adopción de la práctica, pero sí el aconsejar de no uno, sino varios respetados profesionales del área que vienen tratando hace muchos años. Este es el grado de recomendación. Base de datos. 7. Ahí tienen cómo conectarse. El link. Sistema esencial de terapia digital. Esto es cuestión de ir metiéndose, dale, hora, minuto, por lo menos, y hasta que va cayendo la ficha. Acá tienen en 7 para el tema de Fundación Institucional de Farmacología, instituto muy serio. Esto es de 7, para que lo investiguen. Base de datos Cielo, así es, SC. Ahí está lo que significa cada uno, y ahí está el link, Científica Electrónica, librería. Fundación, ¿verdad? Después está Cielo, Cielo Brasil, está Cielo Argentina. Ahí está el Cielo Argentina. Los brasileros están más obligados a, bueno, ellos hablan portugués, están más obligados a aprender castellano que nosotros. Más millones de información en inglés, que es la lengua número 1 en cuanto a volumen y cantidad. Otros me dicen, no, el mandarín porque los chinos son más, pero bueno, digamos, esa confrontación de poblaciones, yo estoy hablando de cómo yo busco la información mayoritariamente está en inglés. Y hay muchas que están en castellano, que digamos es la segunda lengua en cuanto a volumen, mayor población de gente que la habla. Y eso determina que el brasilero tenga que saber un castellano básico, por lo menos un portuñol, para poder manejarse en las redes de habla castellana de base de datos. Bueno, acá tienen el Cielo, y tienen, fíjense, la de pediatría, la cardiología, y justamente se puede encontrar acá en el Cielo, por favor. Otra de las bases de datos muy importantes es Lilacs. Ahí está, toma el Caribe también. El Caribe es parte de Centro y Suramérica. Base de datos de electrónica y literatura médica científica latinoamericana. La anterior, Cielo Argentina, y 7 está avalada por la Organización Mundial de la Salud, y esta está avalada por la OPS. Está acá arriba la Organización Mundial de la Salud, la ONU, otras entidades más, y acá por debajo está la OPS, debajo de la OMS. Abajo de la Organización Mundial está la Organización Panamericana de Salud. Le digo por si por ahí no lo sé. He hecho una linda vista ahí con la cofradía. Acceso, cómo se accede a esta base de datos Lilacs.
Cochrane es una de las mayores del mundo, muy usada. Cochrane de salud.org. Y bueno, todas las bases de datos, muchas digo, son gratis, y hay otras que tienen una parte gratis que digamos es como ver la lista de qué se trata el trabajo científico. Después, si vos querés ingresar a todo el trabajo, tenés que asociarte, pagar una cuota o pagar por ese trabajo. Hay distintas modalidades, eso también lo deben saber. Colaboración, editar en la biblioteca Cochrane en CD-ROM Internet, 180.000 casos clínicos, fíjense, son números, o sea, son bases de datos gigantescas. EMBAS, que es otra, el Servicio de Biblioteca Nacional de Estados Unidos, el índice médico, el de literatura dental y literatura en enfermería. Medline, que es una de las más usadas y ocupadas, fíjense, en 80 países de 1950. Esta cantidad de revistas, por supuesto, seguramente se habrá duplicado a esta altura. Acá tenemos links, los motores de búsqueda o de disparadores para ir encontrando dolor, rodilla crónico. Entonces, encuentra artritis reumatoide, pero así como artritis reumatoide es grandísimo, entonces hay que ir a veces, ir a la investigación cubitana, más específico. PubMed y otras pueden encontrar en la biblioteca nuestra. Ahí tienen un metabuscador. Este metabuscador busca en 75 bases de datos diferentes. Y es cuando en 1995-97 estalló en la medicina basada en la evidencia, o MBE. Y ahí nosotros le pusimos MBK, medicina basada en la evidencia kinésica. Por ahora inventamos nosotros nomás, pero fíjense que ya está dando, hay varias bases. Tiene muchas imágenes, también el Trip Database, o la revista de NetNet en español, esta es de acceso libre, Biomed Central, esta de biología, la Gordon Research, tienen muchas imágenes que cuando ustedes tengan que presentar trabajo y demás pueden llegar a sacar de acá. Algunas se pagan, otras no se pagan. Y esta que es una database o una base de datos de evidencia científica de fisioterapia específicamente. No es la única, hay otras. Pero esta es una de las más conocidas, Pedro así, mayúscula, minúscula, y en distintos idiomas, como podrán ver, y ahí pueden descargar preguntas, tutoriales, enlaces en español. Acá pueden buscar bastante, haciéndote, es como más amigable porque propiamente de la kinesiología. Acuérdense que kinesiología, terapia física, fisioterapia a nivel internacional son lo mismo. Entonces acá dice fisioterapia y kinesiología. Pedro. Distintos blogs. Bueno, este fármaco une de pediatría. Y acá el dato, búsquenlo por la Facultad de Medicina nuestra o asóciense, aunque estén en Virasoro, se pueden correr y no sé si online lo pueden hacer, pero habría que preguntar en el Hospital Perrando, y otros hospitales, sobre todo los más grandes, tienen bibliotecas. En el caso del Hospital Perrando, donde yo trabajo, se llama CIPCACO, que es el Centro de Informaciones Biomédicas del Chaco, y ellos como entidad sin fines de lucro son una gran biblioteca con libros reales, apuntes, etc.,